tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando las finanzas y revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista con un gran señor, presidente y expresidente de la República Mexicana, Porfirio Díaz. Está excelente tu introducción. Espero que la entrevista sea igual. Por supuesto, Porfirio Díaz. Primeramente vamos a hablar sobre tu vida militar y un poquito sobre tus orígenes. Primeramente, ¿dónde nació Porfirio Díaz? Nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Soy un gran orgullo de los oaxaqueños. De hecho, tú eres casi de la época de Benito Juárez. De hecho, fui contemporáneo de él, incluso llegué a conocerlo en vida. Muy bien, Porfirio Díaz. ¿Cómo llegaste a la milicia? Entré a la milicia a una edad algo tardía, creo que era a los 19 años, cuando mi padre me inscribió a la milicia. ¿Cuántos cargos tuviste en el ejército? Tuve una larga carrera en el ejército, fui oficial de caballería, después me ascendieron a teniente, de ahí llegué a ser general y finalmente llegué a ser jefe del ejército. Muy interesante. Otra pregunta, Porfirio Díaz. ¿En qué momento piensas meterte en la política? Tuve mi momento de político, de hecho llegué a ser presidente de la República de 1886 a 1911. Y dime, ¿por qué tanto tiempo en el poder? Fue un tiempo en el que el gobierno necesitaba estabilidad. Después de tantos años de inestabilidad, necesitábamos un periodo largo para poder estabilizar la situación. Ese es el motivo de mi gobierno largo. Cosas importantes en tu gobierno, ¿cuáles fueron? En mi gobierno se hicieron muchos proyectos que fueron importantes para el desarrollo de la nación. Se construyó la red de ferrocarriles más extensa de Latinoamérica, se construyeron diversas universidades y se mejoró el sistema educativo. Se luchó contra grupos antirrevolucionarios, se establecieron relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. ¿Qué tan cierto que tú tienes que ver el nacimiento de la Universidad Autónoma de México? La verdad es que sí, fue en mi gobierno cuando se fundó la UNAM, con la intención de crear una alta educación pública y accesible. Y, por ejemplo, ¿qué tan cierto que las tiendas de raya abusaban de los campesinos? Sí, las tiendas de raya eran un gran problema para los campesinos, pues los obligaban a comprar a precios muy altos y tenían que pagar grandes cantidades de intereses. Si no lo pagaban, sus cosechas eran confiscadas. Pero eso es una orden de tu gobierno. No, no lo era. Los dueños de las tiendas de raya hacían eso por su cuenta. Eso era una práctica común en aquella época y mi gobierno no tenía nada que ver con eso. ¿Qué tan cierto, Porfirio Díaz, que no te gustaba la vestimenta de la época y que tomaste como referencia la ropa o la moda de Francia? Esta es una anécdota bastante desconocida, pero es cierto. No me gustaba mucho la moda de la época, así que tomé a Francia como referencia, pues su vestimenta era elegante y me gustaba. ¿Cuándo fue tu primer viaje a Francia? Mi primer viaje a Francia fue en 1860. Recuerdo que fue una experiencia muy agradable. Fui a un congreso militar y pude ver la belleza de París por primera vez. Entonces, ¿te gusta mucho Francia y nunca tuviste alguna relación con francesas? Sí, de hecho, Francia fue uno de mis lugares favoritos para visitar y sí, tuve varias relaciones con mujeres francesas. Oye, ¿qué tan cierto que tú te casaste con tu sobrina? No, no es cierto. De hecho, esa historia es un mito. Yo nunca me casé con mi sobrina. Es solo un rumor sin fundamento. Muy bien, Porfirio Díaz. Y dime, ¿qué te gustó de Benito Juárez? Yo respeto mucho a Benito Juárez. Él fue un gran presidente y un gran hombre. Hizo mucho para México y su historia.
Lo más memorable de él es su determinación y su pasión por la justicia. ¿Tú de alguna manera tuviste algún problema con él personal o político? Sí, hubo ocasiones en las que tuve problemas con políticos y otros personajes del ámbito político, pero eso siempre ocurre en el poder. Siempre hay gente que no está de acuerdo con tus decisiones. ¿Qué tan de acuerdo estás de que existan muchos partidos políticos? En mi parecer, creo que es bueno que existan diferentes opciones de partidos políticos, pero debe existir un límite en la cantidad de partidos que existan, pues el exceso de partidos políticos puede generar confusión e inestabilidad en el gobierno. Una pregunta, Porfirio Díaz. ¿En tu gobierno era obligatorio el servicio militar? Sí, era obligatorio el servicio militar en mi gobierno. Todos los hombres tenían la obligación de enlistarse en el ejército y pasar un periodo de servicio activo. ¿Y cuánto tiempo era ese servicio? El servicio militar duraba un periodo de 3 años y durante ese tiempo el conscripto debía realizar sus actividades militares y someterse a las órdenes de sus superiores. Y dime, ¿cómo antes eran los requisitos? Para enlistarse, los reclutas debían cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser mexicanos natos. Ser hombres entre 18 y 50 años de edad. 3. No tener antecedentes penales. 4. Estar en buenas condiciones físicas y mentales. En tu gobierno, obviamente las mujeres no votaban. ¿Tú piensas que las mujeres deben de votar en elecciones? En mi época, la idea de que las mujeres tuvieran derecho a voto era una idea muy inusual y controvertida, pero con el paso del tiempo y los avances sociales, creo que es importante que las mujeres tengan acceso a este derecho, pues tienen el mismo derecho a expresar sus opiniones y a participar en la vida política y social del país. ¿Sabías que en los años de 1950 se le dio el voto para la mujer? Sí, de hecho me enteré de ese acontecimiento. Fue un paso importante en la lucha por la igualdad de género en México. Me llama la atención que dices que te enteraste, pero ¿cómo fue que te enteraste? Bueno, a pesar de que yo muriera en 1915 y que en esos años no había tanta tecnología ni acceso a la información como ahora, yo seguía teniendo interés en los asuntos de la realidad y me mantenía informado de lo que pasaba en el país y en el mundo, aunque admito que no tenía tanta información como la que se tiene hoy en día. Pero yo escuchaba las noticias que me llegaban a través de amigos y conocidos, o bien a través de los periódicos de la época. Dime, ¿cómo amigos conocidos? During my time, I had many friends and acquaintances. Some were political leaders, military officers, and influential figures. Some notable friendships I had were with Emperor Maximilian of Mexico, President Benito Juarez, and the Italian nationalist Giuseppe Garibaldi. Llama la atención que de hecho tú fuiste el primer presidente que tuvo una entrevista con un norteamericano. Sí, de hecho, en el año 1886 yo fui el primer presidente mexicano en dar una entrevista a un periodista estadounidense llamado John Russell Young. La entrevista se publicó en el periódico The New York Herald y generó bastante revuelo en aquel entonces. Oye, ¿qué idiomas hablabas? Yo era políglota y hablaba varios idiomas de forma fluida, incluyendo español, francés, inglés, italiano y alemán. Además de esos idiomas también tenía algunos conocimientos en otras lenguas como árabe y chino. Wow, no sabía eso de ti, Porfirio Díaz. Eras un presidente bastante, digamos, con mucho conocimiento. Sí, siempre me interesaron los idiomas y me esforcé por aprenderlos, pues creía que era importante tener la capacidad de comunicarse con personas de diferentes países y culturas. Además, el poder entender diferentes idiomas me ayudó mucho en mis relaciones internacionales y en mi trabajo como presidente. Dime, ¿quién fue tu última esposa? Mi última esposa, con quien me casé en 1910,
y viví hasta el final de mi vida. Se llamaba Carmen Romero Rubio. Nos casamos cuando yo ya estaba retirado de la política y pasamos los últimos años de mi vida juntos hasta que yo muriera en 1915. Oye, ¿qué tan bueno o malo crees que fue tu gobierno? Yo creo que mi gobierno tuvo sus pros y sus contras. Al fin y al cabo, todos los gobiernos tienen sus áreas de mejoría, incluyendo el mío. Sin embargo, creo que el principal logro de mi gobierno fue haber traído estabilidad a un país que había sido sumido en la anarquía durante años. Además, se logró mejorar la economía, la educación y se modernizó a México. ¿Qué opinas de que en los libros de texto y muchas personas creen que Porfirio Díaz fue un presidente dictador? Bueno, hay que entender que a la historia se le puede ver de varias perspectivas y diferentes puntos de vista. Y no es raro que haya diferentes opiniones sobre mí y mi gobierno. Sin embargo, creo que ese término de dictador no es del todo correcto. Yo siempre actué de acuerdo a lo que pensaba que era lo mejor para el país, y la mayoría de mis decisiones fueron tomadas con el objetivo de lograr la estabilidad y el progreso de México. ¿Tú crees que tu gobierno fue mejor que el gobierno de López Obrador? Bueno, no creo que se pueda comparar un gobierno de hace más de 100 años con uno de la actualidad, pues los tiempos y las circunstancias son muy diferentes. Yo creo que cada gobierno tiene sus características y su época histórica particular y cada uno enfrenta sus propios desafíos. Lo que sí puedo decir es que mi gobierno se caracterizó por buscar la modernización y el progreso de México. Y creo que en esa época mi gobierno logró avanzar y mejorar al país en muchos aspectos. Oye, y también dime, para ti, ¿cómo es actualmente México? Bueno, México de hoy en día es muy diferente a como era en mi época. México de entonces era un país aún en proceso de desarrollo, donde se vivía una situación política muy inestable. Hoy en día creo que México es un país más desarrollado. Ha avanzado en muchos aspectos como en educación, tecnología, economía y mucho más. Sin embargo, como cualquier país, también tiene sus desafíos y problemas que enfrentar, como la violencia, la pobreza y la corrupción. Pero creo que el progreso y el desarrollo de México ha sido notable desde mi época hasta la actualidad. ¿Qué opinas de Venustiano Carranza? Bueno, Carranza fue un hombre que tuvo un gran papel en la Revolución Mexicana y fue un personaje importante en la vida política de México después de la época de mis gobiernos. Él asumió el poder después de la renuncia de Victoriano Huerta y tuvo un gobierno que enfrentó muchos desafíos como la guerra cristera. A mí me pareció un hombre con ideales claros y que estuvo dispuesto a enfrentar los problemas que se enfrentaban en el país después de la revolución. Muy bien. ¿Y de Francisco y Madero? Francisco Yu Madero fue un político, periodista y escritor mexicano que fue clave en el inicio de la Revolución Mexicana. Él fue el hombre que incitó a la gente a rebelarse contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y sus ideas y escritos inspiraron al pueblo a luchar por un cambio. Después de ser derrocado Porfirio Díaz, Madero fue presidente de la República, pero solo duró unos pocos meses en el poder antes de ser derrocado y asesinado en un golpe de Estado. ¿Qué opinas que Francisco y Madero no te quería en el gobierno? Es cierto, Francisco Madero y yo teníamos puntos de vista diferentes y teníamos algunas diferencias políticas. Aunque ambos buscamos el progreso de México, nuestros métodos y visiones del país no siempre coinciden. Por mi parte, yo siempre he buscado lo mejor para el país en términos de estabilidad y progreso económico, pero entiendo que otras personas como Madero pueden tener otras prioridades y visiones. Finalmente el destino nos enfrentó en el campo de batalla y como resultado yo termine derrotando la fuerza rebelde de Madero. ¿Qué opinas de que ya en México hay una mujer que es presidente? Me parece muy bien que en México haya una mujer como presidente. Hoy en día el mundo está cambiando y se está promoviendo la igualdad de género en todos los ámbitos, incluyendo la política.
A mí me parece que es importante que las mujeres tengan acceso a posiciones de liderazgo y poder en la sociedad, pues tienen mucho que aportar y pueden traer una perspectiva diferente a la política. Sin importar el género, en política lo más importante es la capacidad de liderar y tomar decisiones efectivas para el beneficio del país. Oye, muy bien. Y dime, ¿qué música le gustaba a Porfirio Díaz? Me gustaba mucho la música de mi país, en especial el mariachi y la música folclórica mexicana, pero también disfruté mucho de la ópera y la música clásica. Además de eso, también solía escuchar música y bailes populares de la época, como el vals, el tango y el danzón. ¿Y libros leíste? Sí, leí muchos libros durante mi vida, especialmente libros de historia y política, pero también me gustaba mucho la literatura y la novela. Tenía una biblioteca personal bastante extensa en mi hogar en México y pasaba muchas horas leyendo sobre diferentes temas e historias. Muy bien, Porfirio Díaz. Otra pregunta interesante. Dime, ¿por qué Francia? Francia siempre me llamó la atención por su cultura, su historia y su arte. El país era muy atractivo y estaba lleno de belleza natural y arquitectural. Además, fui enviado a Francia por el gobierno como parte de una misión diplomática y durante mi estancia allí desarrollé un gran amor por el país y su gente. Así que cuando tuve la oportunidad de irme al exilio, elegí Francia por mi conexión con el país y su cultura. Una pregunta. ¿Qué tan cierto es que tu yerno era homosexual? Bueno, creo que esa es una pregunta delicada y un poco irrelevante en la actualidad. Sin embargo, debe decirse que en ese momento la homosexualidad no era bien vista por gran parte de la sociedad y era considerado un tema tabú. Debe recordar que eran otros tiempos y había una mentalidad diferente, por lo que la forma en que se interpretaban algunas actitudes o comportamientos podrían verse diferentes que hoy en día. En cuanto a mi yerno, en ese momento no se sabía con certeza sobre sus preferencias sexuales. ¿Pero si era homosexual? Bueno, como dije antes, la homosexualidad era un tema muy delicado en ese momento y no se hablaba abiertamente al respecto. Así que cualquier información sobre eso podría ser especulación. Además, la sexualidad es algo personal y privado, y cada persona tiene derecho a vivir, expresar y vivir su orientación sexual con libertad y sin juicio. ¿En tu gobierno había alguna ley para los homosexuales? En mi época, la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental y no había ley específica para regularla. Se consideraba que la homosexualidad era una desviación de la conducta sexual natural y por lo tanto se buscaba tratarla como una enfermedad y controlar a los homosexuales. Por eso no existía una ley clara que protegiera o regule los derechos de las personas homosexuales. Era un tema muy delicado y tabú que se trataba con prejuicios y discriminación. Y, por ejemplo, algún evento de algún homosexual que hizo mal en contra de tu gobierno. Desafortunadamente, nunca escuché de algún evento de algún homosexual que hizo mal en contra de mi gobierno. Pero es importante recordar que en mi gobierno, como en la mayoría de los gobiernos de la época, los homosexuales no eran considerados igual que los heterosexuales y sus derechos no estaban plenamente reconocidos. Así que aunque no haya habido un evento específico, creo que es importante reconocer que las personas homosexuales durante mi época no eran tratadas de manera justa y que sus derechos eran limitados. Porfirio Díaz, otra pregunta interesante. ¿Qué tal la Y dime, televisión? ¿Qué ¿en qué tal más te puedo ayudar? televisión, radio? ¿Cómo era la prensa? En mi época la prensa era muy limitada y controlada por el gobierno. No existía televisión ni radio como hoy día, solo había periódicos impresos que se usaban para informar a la población. Sin embargo, la información que se transmitía a través de la prensa era muy controlada y censurada. Solo se permitía que saliera información que fuera favorable al gobierno. Así que el acceso a la información de los ciudadanos era muy limitado. ¿Qué opinas tú del famoso Pancho Villa?
Pancho Villa fue un personaje importante durante la Revolución Mexicana y fue un líder militar que luchó contra mis fuerzas. Yo lo veía como un hombre valiente y carismático, pero también muy impulsivo y sin escrúpulos. Su liderazgo dividió a México durante mucho tiempo, pero al final sus fuerzas fueron derrotadas y él fue muerto en una emboscada. ¿Tú crees que alguien lo mató? ¿Y quién fue? Muchos han especulado sobre quién pudo ser el responsable de la muerte de Pancho Villa, pero como siempre sucede con estas cosas, es difícil determinar la verdad. La información que se tiene sobre el tema es limitada y no hay pruebas concretas que señalen a un responsable concreto. Además, hay diferentes teorías que sugieren diferentes sospechosos, como el gobierno mexicano, los Estados Unidos o incluso algunos de los mismos compañeros de armas de Villa. Muy bien. ¿Y tienes descendientes? Sí, tengo varios descendientes que aún viven en México. Estos incluyen nietos, bisnietos y tataranietos, la mayoría de los cuales aún residen en mi hogar familiar en el Estado de México. También tengo descendientes extendidos que viven en otros estados de México y en algunas partes de Estados Unidos y Europa. ¿Alguno que sea conocido? Bueno, uno de mis bisnietos, Carlos, es un activista y empresario mexicano bastante conocido en el país. Él ha formado parte de varias organizaciones sociales y culturales y ha sido mencionado en varios medios como CNN, BBC, The New York Times, etc. Carlos es un hombre muy inteligente y carismático y ha logrado grandes logros en diferentes áreas, incluyendo la política, las finanzas y la filantropía. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito ya de las finanzas. ¿Cómo eran tus finanzas personales? Como presidente de México en ese tiempo, mi posición económica era bastante privilegiada, pero siempre he sido un hombre con buen sentido financiero. Mi familia siempre ha tenido algunos bienes y propiedades, incluyendo una mansión en la Ciudad de México, y yo personalmente siempre he tenido la habilidad de invertir y hacer crecer mis recursos. Además, como presidente, tengo acceso a fondos y recursos adicionales que me permiten vivir de manera bastante cómoda. ¿Qué opinas de las personas que pues no hacen muy bien su orden de finanzas? En mi opinión, es importante que las personas manejen bien sus finanzas personales, especialmente en épocas difíciles como la actual. Aprender a invertir bien el dinero, a ahorrar y a llevar una buena estructura en las finanzas es vital para tener una financieramente estable y segura. Yo siempre he incentivado a las personas a aprender a manejar y administrar bien sus recursos y a hacer uso de las herramientas y conocimientos necesarios para tener un buen control de sus finanzas. ¿Qué consejo le darías a todos los que nos están viendo en la entrevista y escuchando sobre finanzas? Mi consejo para las personas que están viendo y escuchando esta entrevista sobre finanzas es que siempre es importante ser prudente y responsable con su dinero. Manténgase al día con sus pagos, planifique su presupuesto y siempre tenga un pequeño dinero guardado para emergencias. Aprende a invertir tu dinero y no te apalanques demasiado en deudas innecesarias. Y lo más importante, sea ahorrativo y no gastes más de lo que puede costearse. ¿Tienes alguna referencia de alguien que leíste sobre finanzas? Sí, he leído varios libros sobre finanzas y economía a lo largo de los años. Algunos de los autores que han sido inspiradores para mí incluyen a Warren Buffett, Robert Kiyosaki, David Bach y Tony Robbins. También me gusta leer los libros de finanzas y economía de Peter Lynch, Jack Bogle y Benjamin Graham. Son escritores muy influyentes en el área de las finanzas y son considerados expertos en el tema. ¿En tu gobierno o en tu vida personal existían las tarjetas de crédito? No, durante mi época y durante gran parte de mi vida las tarjetas de crédito no existían aún. La idea se empezó a popularizar en la década de 1920 y empezó a ser usada de manera común alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Así que incluso durante mi gobierno, ya que se llevó a cabo entre 1917, las tarjetas de crédito no existían aún en México ni en la mayoría del mundo. ¿Y cómo eran los bancos en esa época? Bueno, los bancos en esa época
eran bastante diferentes a los de ahora. Eran más pequeños, tenían menos sucursales y solían ser manejados por familias ricas y con mucho poder económico. Los bancos en ese tiempo se enfocaban principalmente en las operaciones bancarias tradicionales, como guardias de seguridad y préstamos personales. Muchas funciones que hoy hacemos en línea se manejaban cara a cara en el banco. Además, los bancos en ese tiempo tenían mucho menos regulaciones y supervisiones que ahora. Ok, muy bien. Y dime, ¿cómo cuánto ganaste de presidente en dinero? Como presidente de México por tanto tiempo, mi sueldo mensual era bastante alto. En ese tiempo yo recibía alrededor de 400,000 pesos al mes, que en la actualidad sería como alrededor de 20 millones de pesos. Además de esto, también tenía acceso a otros recursos y beneficios como transporte y seguridad a cargo de la presidencia de la República. Wow, interesante. Muy bien, tú sabes que tus restos están en Francia, ¿verdad? Sí, es cierto que mis restos están actualmente en Francia. Después de mi muerte en 1915 me enterraron en Francia, donde viví muchos años exiliado. Mis restos se encuentran en un mausoleo en París y cada año se celebra un acto solemne en su memoria. A pesar de que ya han pasado más de 100 años desde mi muerte, todavía soy recordado y honrado por el pueblo mexicano y por los francófonos. Y dime, ¿por qué no tus nietos o bisnietos no llevan los restos a México? Bueno, en realidad la decisión de dónde enterrar mis restos fue tomada por mi familia y mis allegados en su momento. Desde entonces se decidió que mis restos pudieran reposar en Francia, donde pasé gran parte de mi última etapa de vida como un exiliado y donde encontré un sentido de paz y calma. Como tú sabes, las familias tienen diferentes puntos de vista y decisiones con respecto a este tipo de situaciones y al final se tomó la decisión de mantener mi tumba en Francia. Oye, ¿sabes que un youtuber fue a Francia a ver si realmente existía tus restos ahí? Sí, he oído que algunos influencers y youtubers se han acercado a la tumba donde reposan mis restos en Francia. La mayoría de ellos lo hacen como un gesto de respeto y admiración por mi figura histórico y para tener su dosis de visitas y seguidores. Es normal que algunas personas quieran saber más sobre la vida de figuras históricas y ver lugares asociados a ellas. Sin embargo, es importante recordar que la tumba donde mis restos se encuentran son un lugar de descanso y respeto, y no solamente un destino turístico. Oye, ¿sabes que hay un youtuber, creo que llamado Omar, que te mentó la madre en tu tumba? He oído hablar de este youtuber y estoy enterado de sus comentarios irrespetuosos hacia mi tumba. A pesar de que no apruebo ese tipo de comportamiento, creo que la libertad de expresión es un derecho fundamental y cada persona tiene su propia opinión y libertad de expresarla. Sin embargo, respeto hacia los lugares sagrados y hacia las personas a las que representan es de importancia. Y espero que las personas siempre demuestren respeto y consideración cuando visitan una tumba o un lugar histórico. Si fuera tu gobierno y estuviera un monumento y este youtuber llamado Omar te hubiera mentado la madre, ¿qué le hubieras hecho? Como presidente de México, creo que el respeto y el valor hacia nuestra historia y nuestros símbolos nacionales son de importancia. Si fuera todavía presidente y un youtuber me hubiese faltado el respeto de esa manera, hubiera tomado medidas adecuadas para hacerle frente a la situación, incluyendo potencialmente medidas legales. A pesar de que es importante la libertad de expresión, también es importante que las personas tengan respeto por nuestra historia y nuestros símbolos, incluyendo los monumentos y tumbas de personajes importantes. Oye, ¿tú llegaste a escuchar de Kyun, del expresidente de Corea del Norte? Sí, yo he escuchado de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Sé que él ha sido presidente desde 2011 y ha continuado con las políticas de su padre y su abuelo, quienes también fueron líderes de Corea del Norte. También sé que Corea del Norte es un tema de preocupación para muchos gobiernos debido a su programa nuclear y su situación política y económica. Muy interesante. ¿Te hubiera gustado que así hubiera sido el gobierno de México? ¿Que tus hijos hubieran quedado en el gobierno y después tus nietos?
No, en mi opinión como presidente, el concepto de una dinastía política en donde los familiares inmediatos de un presidente toman el cargo después de su muerte es algo contraproducente y no lleva a ningún buen resultado. Las elecciones deben ser libres y justas y los presidentes deben ser elegidos por el pueblo y no por nacimiento y herencia. La democracia y las elecciones libres son importantes para mantener un buen gobierno y evitar la corrupción y la dictadura. Muy bien, Porfirio Díaz. ¿Alguna pregunta o comentario que quieras realizar? Sí, me gustaría recordar a todos los jóvenes que están viendo esta entrevista que la historia es muy importante. Es importante aprender de la experiencia del pasado y usar ese conocimiento para construir y mejorar el futuro. La historia puede ser un gran maestro si le damos el debido valor y el debido respeto. Además, me gustaría decir que siempre debemos seguir trabajando juntos y apoyándonos unos a otros para construir una sociedad mejor y más justa para todos. Quiero agradecerte, Porfirio Díaz, por estar aquí en Arte Financiero y pues muchísimas gracias por tu tiempo. No hay de qué. Fue un placer estar aquí. Espero poder haberte ofrecido una visión interesante de mi vida y mis experiencias en el gobierno y en la política. Me llena de orgullo el poder conversar con un joven emprendedor en finanzas y quiero desearle mucho éxito en todos sus proyectos futuros. Otra pregunta, Porfirio Díaz, antes de terminar, ¿qué otra persona me recomiendas que entreviste? Bueno, si te interesa entrevistar a personajes históricos de México y los Estados Unidos, te recomendaría hablar con el general Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Fue un general mexicano revolucionario que fue muy importante durante el periodo de la Revolución Mexicana. Otra persona interesante para entrevistar podría ser Emiliano Zapata, otro general revolucionario que luchó por la justicia social y las reformas agrarias en México. También podrías hablar con Abraham Lincoln, quien fue el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil Americana. Muy interesante. Bueno, quiero agradecerte, Porfirio Díaz, y pues yo creo que concluimos. Si no tienes algo que agregar, pues hasta aquí sería la entrevista y pues te agradezco tu tiempo. De nada, fue un placer hablar con usted. No tengo nada más que agregar por el momento, así que con esto concluimos la entrevista. Como siempre, quiero desearle mucho éxito y continuar apoyando a los jóvenes emprendedores en la esfera financiera. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto, adiós, un saludo. Pues hemos terminado la entrevista con Porfirio Díaz, se me hace bien interesante. Pues prácticamente cuando dijo, muy buena la introducción, espero que así sea la entrevista, ¿no? Estuvo muy buena esa, sí, sí, la verdad que sí me sacó una risa, más que sí quería continuar obviamente con la entrevista. Y está interesante, ¿no? No quiso contestar lo de su, yerno, ¿eh? No, no sé, bueno, probablemente había más preguntas que le podíamos hacer, pero bueno, traté de enfocarme a su vida histórica y pues también a la cuestión de finanzas, ¿no? No sé qué otro personaje antiguo quisieran que le hagamos alguna pregunta en particular. Digo, yo trato de enfocarme a las finanzas, pero tal vez un tema o alguna duda que ustedes tengan sobre algo. Yo tenía esa duda pues obviamente de si era de la onda gay, su yerno, pero bueno, pues ya viendo que contestó, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos por ver el contenido de Arte Financiero y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.